A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, muy bien, ya estamos en nuestra cita de letras con el señor Ignacio Irulegui. ¿Cómo estás, Ignacio? Soy Catalina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy? ¿O de qué nos vas a conversar vos más que nada? Hoy la columna va a estar dedicada a Leopoldo Lugones. Recordaremos, bueno, la semana pasada lo mencionamos, porque de hecho el lunes pasado fue el Día del Escritor, que se celebra acá en Argentina. Y ese día se instauró gracias, o debido a, mejor, la figura de Leopoldo Lugones. La Sociedad Argentina de Escritores instituyó el 13 de junio, que es el día de nacimiento de Lugones, como el Día del Escritor. Que Lugones fue además presidente, ¿no?, de la Sociedad Argentina de Escritores en su momento, en 1928 creo que asumió el cargo. Bueno, Lugones nació el 13 de junio justamente de 1874. Y bueno, se constituyó como uno de los principales referentes de la literatura de su época, ¿cierto? De principios del siglo XX. Fue poeta, fue autor de narrativa también, además de ensayos y conferencias. Y fue uno de los precursores de la ciencia ficción y la fantasía en nuestro país, en Argentina. De hecho, muy admirado por Borges, por Jorge Luis Borges, que lo consideraba una especie de maestro y quien incluso le dedicó su libro El Hacedor, de 1960. En el prólogo Borges cita o trae a colación la figura de Lugones como una especie de tutor, por así decir, en el que Borges sueña con haberle presentado su primer libro, ¿no? Y lo interesante de Lugones hoy en día es quizás un escritor poco leído, pero hay un rasgo importante en el que es lo que podríamos considerar quizás el primer escritor nacional, ¿sí? En el sentido oficial del término. ¿Por qué? Porque fue el encargado primero de postular al Martín Fierro como libro nacional, es decir, como emblema de la literatura argentina, y a la figura del gaucho como paradigma de lo argentino, justamente. Hasta ese momento, hasta la aparición de Lugones, en realidad el Martín Fierro tenía un carácter sumamente popular y no era considerada una buena obra literaria, pero no tenía el estatuto de gran obra nacional, ¿cierto? Sí. Lo que hace es Lugones justamente posicionar a Martín Fierro en el centro del canon argentino, pero sobre todo la idea de que Lugones tenía la idea de que Martín Fierro ejerció una influencia tan fuerte en el pueblo, en el argentino, que de hecho formó la identidad nacional, ¿sí? Es decir, que una obra literaria moldea el carácter, por así decir, o la identidad de un pueblo. Lugones dio una serie de conferencias en el Teatro Odeón en Buenos Aires en 1913, que justamente llaman El Payador, donde habla ahí del Martín Fierro. Se recopilaron y publicaron en 1916, que es el año del Bicentenario. No por casualidad, ¿cierto? Porque hay que recordar que durante esta época todavía la idea de lo argentino es un concepto difuso, ¿cierto? No hay una identidad propiamente argentina. Y lo cierto es que también durante esta época histórica tenemos que recordar que se producen las grandes inmigraciones, los grandes afluentes inmigratorios que vienen de Europa. Eso, por supuesto, al gobierno de entonces lo lleva a, por así decir, idear una forma de constituir una identidad argentina frente a la amenaza de la disolución del carácter nacional. Con esto, Lugones crea un doble movimiento, ¿no? Con la idea de la constitución del Martín Fierro como libro nacional. Por un lado, lo catapulta al Martín Fierro hacia la cima de la literatura argentina, y por otro, crea un espacio propio, ¿sí? Como para establecerse él como poeta nacional.
unos años antes, en 1910, en ocasión del centenario de la Revolución de Mayo, Lugones compuso una de sus obras más reconocidas, por así decir, que es la Oda a los ganados y las mieses. Un larguísimo poema de más de 2000 versos, creo, que es ampliamente celebratorio por supuesto, de la Revolución de Mayo, pero sobre todo de la tradición rural del país. Es un canto, a la Argentina como justamente esa idea que había en aquella época del granero del mundo. Sí. Es eso, es la celebración de esa idea, ¿no? De ese modelo de país agroexportador sumamente fértil y que puede generar riquezas desde su faceta o sus atributos naturales, por así decir. Lugones, otra característica importante que tiene, ya desde lo extraliterario, es que fue muy controversial desde lo político, porque transitó a lo largo de su vida diferentes posiciones ideológicas, pero muy distintas. Es decir, empezó cercano al socialismo y terminó siendo un fascista prácticamente. Eso es algo muy llamativo. Pasó del socialismo al liberalismo, al conservadurismo, y en los últimos años ya era, o por lo menos abogaba por las ideas fascistas. De hecho, fue uno de los que apoyó e incluso propagandeó el golpe militar de 1930. Y para ir terminando con Lugones, con este personaje, hay que también mencionar el destino trágico que tuvo, pero el destino trágico no solo de él, sino de casi toda su familia. Lugones se suicidó en 1938. Se dice que por razones justamente políticas también, por una especie de frustración o decepción de la política. Se suicidó en el Tigre, en un remanso ahí en el Tigre, bebiendo cianuro, una mezcla de cianuro con whisky. Pero esta idea de lo trágico y de la muerte por mano propia, es decir, ejecutándose a sí mismo, fue una marca que tuvieron también sus descendientes. Tuvo un único hijo, que también se llamó Leopoldo, que se suicidó también en 1971. Una nieta, Susana, que bueno, no se suicidó, pero también tuvo un destino fatal, que es haber sido desaparecida por el terrorismo de Estado de la última dictadura. Y uno de los hijos de Susana, es decir, el bisnieto de Lugones, también se suicidó, remedando un poco el gesto de su bisabuelo, porque se suicidó en un lugar aproximado también ahí en el Tigre. Así que la historia familiar de Lugones es realmente llamativa en esta sucesión de muertes trágicas, ¿cierto? Sí, tremendo. Sí, realmente una historia que es bastante increíble, como una cuestión genética que hay, por así decir, en los sucesores de Lugones. Sí, cuando años atrás estábamos en la cita de letras con Celso, también la historia, nos contaba la historia de la familia Barón Visa, que también tenía como una cosa así asignada con los suicidios. Sí, exactamente, sí. Recuerdo haber escuchado la nota de Celso. Sí, Barón Visa también tuvo una historia trágica con su madre, por un lado, ¿no? Que fue desfigurada por su marido, ¿no? Que le arrojó ácido en la cara. Sí, en la historia de la literatura hay muchos escritores que han sido víctimas, por así decir, víctimas fatales de sí mismos, ¿cierto? Sí. Que no han soportado ciertas cosas, y de hecho es bastante frecuente encontrar escritores suicidas. Bueno, Hemingway, ¿no? Hemingway se pegó un escopetazo. Hablamos en este año, creo, de David Foster Wallace. También. Se ahorcó. Sí, hay una serie de escritores, por así decir, que podía constituirse una serie de escritores suicidas. Quizás para una próxima columna. Sí. Un buen tema. Ignacio, y por allá lo dijiste, pero si lo dijiste te pido disculpas y está bueno repetirlo. Para acercarse a Lugones por primera vez, ¿por qué obra nos acercamos? Por su obra narrativa, ¿cierto? Tiene un libro que se llama Las fuerzas extrañas,
que es justamente reúne cuentos de carácter fantástico y de esto que habíamos dicho como cierto precursor de la ciencia ficción. Por ahí el Lugones narrativo es el más accesible para el lector. Que el poeta. Más accesible la narración que la poesía. Sí, ciertamente, porque el Lugones poeta es un poeta de carácter más simbolista, digamos, una prosa un poco más una prosa no, una versificación o una poesía más recargada. Está bien. Bueno, Ignacio, ahora tenemos un eco que aparece desde tu teléfono, así que venimos bárbaro con este audio. Vamos a despedirnos en este punto. Entonces nos quedamos con tu recomendación y con esta semblanza de Leopoldo Lugones, a quien se homenajea el 13 de junio, día de su nacimiento, y se celebra el Día del Escritor. Muchas gracias. No, por favor. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.